Bueno, así es un poco nuestra historia. Hay días en los cuales como que las cosas nos quedan más claras y sentimos que vamos caminando en buen rumbo y con mucha luz. Y hay otros días en que las cosas se ponen complicadas, se ponen oscuras, se ponen mojadas, nos podemos resbalar un poco en lo que queremos hacer o cuando vamos caminando. Y entonces tenemos que tener también un poco más de cuidado. Tal vez tenemos que acuerparnos, agarrarnos un poquito para no resbalarnos, y es parte un poco también de nuestra historia. No siempre los procesos son únicos, son uniformes, sino que nos llevan a vivir también distintas sensaciones y emociones. A veces tenemos, digamos, como momentos de un poco de pesimismo porque sentimos que lo que tenemos que enfrentar es muy complicado y es muy poderoso. Sin embargo, otras veces vemos señales de esperanza, señales de ilusión, de alegría. Eh, por ejemplo, bueno, les cuento un poco rápidamente. Eh, yo estoy en este momento en el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, el CEAL, y en esta semana hemos tenido un montón de noticias muy lindas en medio del momento histórico complicado que vivimos en América Latina. Pues hemos visto que ha habido una derrota muy fuerte que ha recibido el presidente Macri en Argentina, que posiblemente va a perder las siguientes elecciones, con lo cual, digamos, es la primera derrota que está teniendo toda esta ofensiva conservadora que hay en varios países de América Latina, pues es su primera derrota, como que la gente en un momento determinado se fue con el cuento de lo que le estaban diciendo para las elecciones, de que los gobiernos anteriores no estaban funcionando y más bien estos 4 años han servido para que la gente diga no queremos la privatización, no queremos que se corten los beneficios de los derechos que hemos conquistado, no queremos que se recorte la educación pública, eh, queremos apoyo para los procesos organizativos, para la defensa de los derechos humanos. Y en Argentina, pues ha habido una tremenda derrota en estas elecciones primarias que hubo la semana pasada, que seguramente ustedes han escuchado. Y, y bueno, en este momento, hoy hay una reunión de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, donde la gente de Haití, de Puerto Rico, de Cuba están reunidos para pensar también una estrategia de carácter regional. Hace 2 días hubo una marcha de 100.000 mujeres, la marcha de las Margaritas en Brasilia. No sé si vieron ustedes las fotos de la multitud, la cantidad de gente marchando también en defensa de los derechos y en contra del gobierno de este eh, defensor de la tortura y la represión Bolsonaro. Y entonces son señales de esperanza, son señales en las cuales vemos que hay procesos de organización y procesos de movilización. Y eso tiene que ver directamente con el tema que me dijeron que quería conversar con ustedes. Y yo quiero escucharles, entonces también no voy a ser muy largo. Tal vez les voy a compartir 3 ideas sobre este tema. Decía, pasos claves para la movilización social con enfoque popular en el andar del CEAL. Bueno, tremendo título, francamente, para los pocos minutos. Voy a tratar de compartirles entonces por lo menos 3 ideas. Bueno, se habla del enfoque popular. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué estamos entendiendo por lo popular? Y popular nos habla de pueblo, o sea, es la primera noción que tenemos de pueblo. Pero podemos entender lo popular en el sentido de tres nociones de pueblo. Primero, es la noción del pueblo como toda la gente, o sea, del pueblo colombiano, el pueblo de Medellín, el pueblo latinoamericano, o sea, la gente, todo el mundo. Y por lo tanto, cuando hablamos de derechos populares o hablamos de que exista una educación que sea de carácter popular, estamos hablando de que sea responda a la mayoría de la población, a toda la población, que sea una propuesta para la población. Y a veces se pensaba que la organización popular o la educación popular era una apuesta para trabajar con algunos sectores, con los sectores de los barrios marginales o con las personas adultas, etcétera. Pero ahora vemos que una educación popular debería estar dirigido a todo el país, a toda la nación, debería ser el carácter de todos los, dirigida a todas las personas.
Hay una segunda noción de lo popular que tiene que ver con lo que un sociólogo que se llama Helio Gallardo llama lo popular social. Y él dice que lo popular social constituye el pueblo que sufre cualquier nivel de asimetría. La gente que sufre algún nivel de explotación, de discriminación, de opresión, de marginación, de exclusión social, política, ideológica, por etnia, por género, por raza, etcétera. Cualquier sector que vive, que sufre una asimetría, ese forma parte del pueblo social. Son los sectores, digamos, que Paulo Freire llamaría las personas oprimidas en general. Entonces, cuando hablamos de procesos populares, de enfoque popular, de movilización popular, de educación popular, estamos hablando ya en un segundo sentido, que es aquello que tiene a estos sectores populares, que son los que sufren esas asimetrías, como sus principales sujetos, como sus principales participantes. Es un segundo nivel de lo popular. Y una tercera manera de entender lo popular es lo que el mismo Helio Gallardo llama ya no lo popular social, sino lo popular político. Quiere decir que es todos aquellos sectores, grupos, organizaciones que buscan precisamente cancelar esas asimetrías, que buscan eliminar los elementos de opresión, de discriminación, de marginación, de explotación. Y entonces ahí entran quienes están buscando un proyecto, una movilización, una articulación en función de los intereses de transformación de la sociedad en una perspectiva de transformación popular. Entonces, la primera idea que les quería compartir es, si estamos hablando de movilización social con enfoque popular, tendríamos que pensar primero una movilización que pueda llegar a toda la gente, que pueda permitir que toda la gente participe. Segundo, que tenga como principales protagonistas aquellos sectores populares que son los que sufren algún nivel de asimetría, pero tercero, que es aquellas movilizaciones que representan los intereses de transformación, que quieren eliminar precisamente esas diferencias, esas asimetrías, esas formas de opresión y marginación. Y es en ese sentido que nosotras y nosotros trabajamos en los procesos de educación popular, vinculando siempre organización con movilización. Pero apostamos a una propuesta para toda la gente, para todo nuestro país. Esa es la primera idea, lo popular, la importancia de lo popular. Y ahí entran muchas cosas que podemos conversar, elementos de cultura popular, elementos de saber popular, elementos de formas de organización popular con este sentido. La segunda idea es compartirles que esto que yo les cuento tiene que ver con un esfuerzo latinoamericano y caribeño de esta organización, de esta red que se llama el CEAL, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, que se llama CEAL porque antes era Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Y decidimos que se mantenía la sigla, pero le cambiamos en el 2012 el contenido y le llamamos Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, precisamente para reforzar esto que les estaba comentando en la primera idea. O sea, que trabajamos por propuestas de organización y de movilización popular en el sentido político, en el sentido del pueblo social y en el sentido de una apuesta para toda la sociedad. Entonces, estamos pensando en nuestra América Latina y Caribe, en nuestra patria grande, en construir lazos, vínculos en los distintos países, pero también a nivel regional. Y no es fácil, no es fácil. Las personas en América Latina tenemos muchos elementos en común, sin embargo, nos estamos separados por algunas particularidades y tenemos diferencias que son importantes, pero que no deberían anular nuestra aspiración por una unidad latinoamericana y caribeña. En el CEAL somos 21 colectivos nacionales, hay un colectivo colombiano, en el Medellín está el Instituto Popular de Capacitación, el IPC. Luego ustedes conocerán tal vez una experiencia que están desarrollando la Universidad Autónoma Latinoamericana, la UNAULA, que está creando un diplomado en sistematización de experiencias. Existe también en el Cauca varias organizaciones vinculadas a la universidad y al sindicato, en la Universidad del Valle, también ahí en Cali, en Bogotá, Dimensión Educativa, la Universidad Popular, la Universidad Pedagógica Nacional, etcétera. Hay
una serie de organizaciones en Colombia que forman parte del colectivo nacional. Y en cada país hay uno. Pero también trabajamos en un enlace regional. Tenemos a nivel del área andina, a nivel de Brasil, a nivel del Cono Sur, Centroamérica y Caribe, y México. Son las 6 regiones donde estamos articulados como SEAL. Entonces hay una riqueza y una diversidad muy grande. Hay una misma apuesta a donde queremos llegar, pero reconocemos la importancia de nuestra diversidad cultural, de nuestra diversidad de saberes, de nuestra diversidad de formas de organizarnos, y eso es una riqueza muy grande. Entonces, la segunda idea que les quería compartir es que en América Latina y el Caribe, hablar de movilización social con un enfoque popular significa pensarnos en el espacio global de nuestra América Latina, nuestra patria grande, pero aportando las riquezas y las particularidades. Yo siempre estoy muy asombrado de la riqueza de la cultura colombiana, de las expresiones organizativas, de la creatividad enorme que hay en sus procesos. Y entonces me parece súper interesante, me encanta estar en contacto con ustedes hoy, porque también voy aprendiendo de esa iniciativa que ustedes están desarrollando. Esa sería la segunda idea, que no perdamos la dimensión latinoamericana y que actuemos en lo particular. Y la tercera idea, que tendría que ver con un poco esto de los pasos claves, en realidad la palabra pasos a veces nos puede hacer pensar que hay que partir primero de una cosa, después de la otra, y que hay ya una secuencia previa, organizada, pero no, a veces, digamos, los procesos se mezclan y más bien tenemos que estar, el primer paso es como tener, el primer paso, la primera actitud, el punto de partida es lo que tenemos, lo que hay, la experiencia de movilización anterior, la experiencia de lucha, la experiencia de repente de opresión, la experiencia de conflicto, el punto de partida es la realidad concreta que nos encontramos en cualquier sector, con todos los elementos positivos o negativos, las tensiones que forman parte, ese es nuestro punto de partida. Por eso yo diría que a partir de ahí, digamos, de ustedes que están trabajando en este espacio de comunicación, lo siguiente que hay que hacer es escuchar, ser sensibles, darnos cuenta de qué es lo que a la gente le preocupa, le interesa, le motiva, qué es lo que viene desde las voces de la gente y poderla escuchar. Es decir, antes de hablar, y es importante escuchar a ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente piensa, y a partir de ahí empezar a construir un proceso. Entonces la idea es la construcción de procesos. Nuestro querido amigo y maestro Paulo Freire decía una frase muy interesante a toda la gente que quiere hacer un trabajo, que quiere enseñar, que quiere hacer educación popular. Decía, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para producirlos y construirlos. Fíjense qué interesante. No se trata de que yo tenga una idea y la transfiero a la gente, se la tiro, sino que creo condiciones para un diálogo que permita construir colectivamente ese conocimiento. Entonces, por eso ese otro momento, el momento de escuchar, viene el momento del diálogo, de crear condiciones para la participación, condiciones para expresarnos, para que tengamos la libertad, la confianza de poder decir lo que nos preocupa, lo que soñamos, lo que nos da rabia, lo que queremos cambiar. Y ese espacio de condiciones, ir construyendo a partir de ahí una propuesta. Y por lo tanto, escuchar, generar esas condiciones, supone siempre ya generar una acción, partir de una acción. No se trata solo, bueno, nos vamos a sentar para pensar, y vamos a pensar y escuchar qué pensamos y nos quedamos ahí, sino que ese pensar qué relación tiene con lo que hacemos, con lo que nos pasa, y por lo tanto, qué es lo que vamos a hacer con relación a eso. Es decir, los espacios de comunicación están siempre girando en torno a esa realidad que de donde partimos y a la cual tenemos que permanentemente volver. Es decir, nunca nos despegamos de las condiciones concretas que tenemos que afrontar. Por eso el diálogo está nutrido por la práctica, por la realidad, y el diálogo debe llevarnos a la acción. Debe decir, estamos de acuerdo en esto, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es decir, es el llamado a la acción colectiva. Y luego, esas acciones no deberían ser espontáneas y simplemente hacerse y desarrollarse,
sino que nos van a generar también un espacio para reflexionar sobre ello. Es decir, acción y reflexión sobre la acción, reflexión desde la acción. Que las personas que hemos participado en esos procesos, que dijimos, bueno, organicémonos de esta manera, hagamos tal propuesta, tengamos tal iniciativa, de qué manera nos podemos sentar después a hacer una parada y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué desafíos enfrentamos? ¿Qué errores cometimos? ¿Qué nuevos elementos, qué nuevos pasos, qué nuevas acciones podemos desarrollar? Entonces, escuchar, partir de la realidad concreta tal como es, partir de las necesidades, los intereses de las personas, dialogar, construir espacios para que ese diálogo sea posible, generar acciones, vincularse con procesos de prácticos concretos y por otro lado reflexionar sobre esas acciones para enriquecerlas. Y es por ahí, digamos, por ahí por donde podríamos decir que vamos desarrollando procesos de movilización social, procesos en los cuales la participación es activa, procesos en los cuales cada persona tiene algo que aportar, pero que no simplemente se hacen, sino que tenemos que darles el espacio o darnos el espacio para reflexionarlo y ver cómo hacemos para mirar para adelante. Aler, 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 aler.